Conflicto en Medio Oriente. Irán violó el alto el fuego. Está conectado con nosotros Alejandro Launagaray, que es analista internacional, para darnos un panorama de qué es lo que está pasando. Alejandro, te saludamos aquí en La Primera. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buen día, un gusto saludarlos. Bueno, Alejandro, estamos viendo estas imágenes que creíamos que se iban a archivar y lamentablemente volvieron en la madrugada de hoy después de la declaración unilateral, también vamos a decir, del alto el fuego de Estados Unidos y de Israel. Pero bueno, Irán nunca dijo alto el fuego y evidentemente está nuevamente disparando misiles y ahora Israel dice que obviamente va a responder. Entonces, bueno, es volver a comenzar. Esto se va a transformar en una guerra prácticamente infinita, como ya ocurre entre Rusia y Croacia, y Ucrania. Bueno, vamos a ver qué pasa. Estamos viviendo una guerra limitada. Algunos dicen no, ataque, respuesta no. Esto es una guerra entre Israel e Irán y ahora entre Israel y Estados Unidos e Irán. Es una guerra limitada por ahora y este alto al fuego que anunció Trump hace unas horas, en principio, vamos a ver qué pasa en las próximas horas. Primero que es un alto al fuego, no es un acuerdo de paz, es diferente. Alto al fuego es paramos por un rato y después vemos cómo seguimos. No es un acuerdo de paz. Totalmente. Y, a ver, Irán está negando que haya hecho este ataque. Israel lo afirma, Israel va a responder efectivamente y vamos a ver cuál es la reacción. ¿Cómo va a negar si los misiles salen de Irán? ¿Quién maneja entonces los misiles? Está bien que la cúpula militar de iraní fue absolutamente descabezada, eso es cierto, ¿no? Quedó prácticamente solo el ayatolá, pero digo, los misiles salen de ahí, no sé. Sí, no, a ver, no fue totalmente descabezada, sí han matado a varios de los capos militares de Irán, eso es verdad. Vamos a ver cuál es la reacción de Trump. Acá hay un actor que no quiere el alto al fuego, esto es claro, y que es Israel. La estrategia de Israel es buscar el cambio de régimen en Irán. Eso hay que tenerlo claramente y viene buscando desde hace años a empujar a que Estados Unidos lo ayude a lograrlo por la fuerza. Estados Unidos también busca cambiar el régimen en Irán y expandirse en la región y maximizar su poder en la región. ¿Cómo sería expandirse, Ale? Buen día. ¿Cómo sería el plan de Israel? ¿Expandirse que tener injerencia en Irán directamente? Primero, controlar política y militarmente Gaza, por supuesto, territorialmente Gaza, y después expandir el poder y la influencia en esa región, con la ayuda de Estados Unidos. Irán, a través de Irak, a través de Siria, a través de Gaza, a través de Yemen, venía expandiendo su poder en la región y su presencia en la región. Y esto desde Israel era considerado como una amenaza existencial. Sí. Ahora, los dos se consideran mutuamente una amenaza. Ahora también, ¿no? Así como vos pones a otro actor también, que es Estados Unidos, yo también te pongo otros actores que me parece que son importantes, ¿no? En las últimas horas, además. Rusia y China. De hecho, el canciller ruso había avisado de que podía dar inicio esto a una hipotética tercera guerra mundial. No sé si están así realmente. Bueno, es que, por supuesto, es que todo esto tiene que ver con la gran disputa que se da a nivel global entre los grandes actores. Este nuevo equilibrio de poder que se está gestando entre Estados Unidos, Rusia y China, y donde Irán es aliado de Rusia y de China. E Irán hace al nuevo bloque de poder euroasiático que se está conformando. Y Estados Unidos, a través de Israel, quiere buscar y quiere retomar el control de Medio Oriente, que venía perdiendo en los últimos años. Entonces, este nuevo equilibrio de poder que se está gestando, se está dando lamentablemente a través de la fuerza, a través de las guerras. Y todas las guerras están interrelacionadas, ¿no? La de Ucrania, las de Medio Oriente que se vienen dando, los conflictos que se pueden dar en el estrecho de Taiwán, allá más en el mar meridional de China. Todos los continentes están en creciente tensión por este nuevo sistema multipolar que se está instalando y este nuevo equilibrio entre los grandes actores. No sé si soy claro. ¿Cuál es el impacto económico y cómo nos podría afectar a nosotros, a Argentina? Bueno, depende de cómo evolucione esto, ¿no? Se hablaba mucho, de que va a bloquear el estrecho de Hormuz por donde pasa el comercio del petróleo. Hubo algunas subas y luego volvió a bajar el petróleo ahora en las últimas horas.
puede haber distintas variaciones en estos días que pueden afectar a todo el mundo y por supuesto a la Argentina, pero les digo una cosa, si Irán bloquea el estrecho de Hormuz, por más de que se haya anunciado que se iba a hacer y no se hizo, sí, Estados Unidos lo va a desbloquear a los bombazos. Absolutamente. Esto ya se los anticipo. No se va a quedar sin claro, es más, incluso Europa depende de ese petróleo también, no se van a quedar sin petróleo. Eso es como que por supuesto, se toca. Por eso no lo bloquearon hasta ahora, ¿no? Por supuesto, porque, a ver, si hay un actor al que no le conviene que escale la guerra, es a Irán. Claro. Porque Irán, primero que no puede, no tiene las capacidades para librar una guerra con los Estados Unidos. Y una guerra con Israel es una guerra con Estados Unidos. Israel forma parte de la estrategia de Estados Unidos en esa región. Pero Israel también tiene su juego propio y también está yendo más allá de la estrategia norteamericana, pero después inevitablemente Estados Unidos se suma. Así que estamos en realidad es un desequilibrio, es un desorden esto lo que estamos viendo, pero es muy delicado y hay que ver paso a paso y cómo se interpretan estas situaciones de ahora, ¿no? de estos minutos y cómo se perciben estos ataques entre Irán e Israel en el medio de este alto al fuego, ¿no? Hay que ver qué dice Trump y cómo lo interpreta. Acá la interpretación en una guerra muchas veces es más importante que la verdad misma, no sé si soy claro. Sí. Ale, ¿cómo analizás el papel de Javier Milei justamente en este conflicto? Porque, a ver, hace unos días Javier Milei anunció que la embajada argentina allí en Israel va a mudarse a Jerusalén. Y además, te lo cito al presidente, no por nada, sino porque el canciller iraní ayer en un tuit nombró una frase típica del presidente, viva la libertad carajo, y mostraba un video de cómo volaron una prisión allí en Irán. Digo, ¿nos compramos un problema que no es nuestro a veces con estas actitudes? Sí, por supuesto. La actitud del gobierno argentino y del presidente en particular es irresponsable, es imprudente y es irracional. Y es emocional. Hasta te diría innecesaria, ¿no? En este momento. Pero como mínimo innecesario. Porque, a ver, pensémoslo racionalmente. Primero, hay que ser muy responsables en una situación de guerra. La Argentina, yo le pregunto, ¿tiene algún interés estratégico en la región? ¿Quiere quedarse con pozos petroleros? ¿Quiere quedarse con alguna parte de un territorio? ¿Tiene las capacidades militares para librar una guerra en esa región? ¿Va a obtener algo de esto? No tiene nada que hacer la Argentina en una guerra en Medio Oriente, no tiene absolutamente ninguna relación con un interés nacional del país, nos pone en peligro porque nos mete en el barro de un conflicto que no es nuestro y la seguridad nacional de la Argentina puede estar en riesgo, está en riesgo, y eso significa que estamos en riesgo los 46 millones de argentinos. Y más teniendo en cuenta los atentados que sufrió la Argentina en los 90, Ale, la Embajada de Israel en el 92, la AMI en el 94. Sí, a ver, vamos a ser claros, la Argentina hoy dice, Irán es nuestro enemigo. A ver, en las relaciones internacionales, las cuestiones no son blanco y negro. Por más de que, a ver, en su momento, incluso la CIA norteamericana dice que no hay pruebas reales de eso, de que hayan sido los iraníes, aunque la justicia argentina dice, bueno, fueron los iraníes, tengamos en cuenta, bueno, la justicia argentina dijo eso, fueron los iraníes. Después de tantas décadas, ¿no? Vos tuviste una guerra con el Reino Unido y no es tu enemigo hoy, ¿no? Y te mató más de 600 personas. Vos no podés seguir definiendo por una situación del pasado que un actor es tu enemigo actual. Una cuestión es decir, yo no confío en ese actor, tuvo esta situación, no va a ser mi aliado, pero vos considerar enemigo a un actor es muy grave. Es peligroso en este contexto. Les doy un ejemplo clarito y cortito. Los talibanes ayudaron a Bin Laden a cometer los atentados del 11 de septiembre, ¿se acuerdan? Claro. Hace pocos años, el gobierno de Trump ayudó a los talibanes a regresar al poder en Afganistán, porque le convenía estratégicamente a los Estados Unidos. El que en un momento es tu enemigo, mañana pasa a ser o un país más, o no digo un aliado, pero vos no podés
ver las relaciones internacionales en términos de blanco-negro. Está mal, es irracional y es peligroso, Claro, es meterte en un Ale, conflicto donde no te Estados llaman. Unidos es la máxima potencia del mundo, pero entiendo a dónde vas. Ahora, Ale, hablando también de economía, porque se habla que si continúa el conflicto va a beneficiar por un lado a la Argentina por el tema internacional, el precio del crudo, del gas. Ahora, también podría repercutir claramente en los precios de todos los días, ¿sí? En la nafta y por ende en toda la inflación. Hay una contrapartida allí. Sí, no, por supuesto. A ver, una guerra de este tipo, como fue en su momento la de Ucrania, que afectó a la Argentina en los precios de las materias primas, incluso en el precio del pan afectó la guerra en Ucrania a la Argentina. Por supuesto que si esto se agrava, si esto escala, si este alto al fuego se termina y vuelven las hostilidades, por supuesto que va a terminar afectando negativamente a toda la economía global, al comercio de materias primas, al comercio de hidrocarburos, a los precios, y van a afectar, por supuesto, el nivel de inflación en varias partes del mundo. Y la Argentina es un país hoy que económica y financieramente está débil. Entonces lo va a afectar más incluso que a otros países. A nadie, salvo a Israel, incluso ni siquiera a los Estados Unidos, salvo a Israel, a nadie en el mundo le conviene que esto siga escalando. ¿No? Irán... Hoy, Sí, hace ¿Cómo? pocas horas, ¿no, Alejandro? Digo, Irán dijo que no hay acuerdo sobre un alto al fuego. ¿Vos qué pensás que puede llegar a suceder en las próximas horas? Obviamente no podemos determinarlo y no podemos asegurarlo, pero teniendo tu experiencia con este tipo de temas, ¿qué es lo que puede llegar a pasar? no, bueno, dos cosas, sí. En primer lugar dijo eso, que no había un acuerdo, Claro. pero después publicó en la agencia oficial iraní hace muy poquitos minutos, Claro, lo publicó dijo el ministro que... de Asuntos Exteriores, ¿cierto? Sí, pero hace muy poquito la agencia de noticias oficial de Irán publicó que si no recibían ataques de Israel, ellos iban a respetar el alto al fuego, ¿no? Y después decían, bueno, hay un alto al fuego. Vamos a ver qué pasa con estas últimas novedades de los ataques, ¿no? Pero hay que tener en cuenta algo muy importante, y yo lo dije ni bien sucedieron los ataques de Trump a las centrales nucleares. Hay que leer muy detalladamente cuál es la respuesta de Irán a los ataques de Trump. Y la respuesta de Irán a los ataques de Trump fue muy medida. Atacó avisando a los Estados Unidos las bases y los alrededores de las bases de Estados Unidos en Qatar, y Trump mismo anunció que no hubo ningún tipo de daño a esas bases, que fue un ataque leve, que fue un ataque sutil y que se iba a avanzar en este alto al fuego. Entonces, la respuesta de Irán fue un mensaje de no querer escalar. Claro. ¿No? Y Ahora, de hecho le conviene eso, porque no puede librar una guerra con Estados Unidos, como le decía recién. ahora Ale, Entonces, sí, sí. decime. No, que en ese sentido la señal de Irán hacia Estados Unidos es de desescalar, ¿no? Vamos a ver cuál es la decisión de Israel y cuál es la reacción o cómo interpreta Donald Trump lo que está pasando en estos minutos, ¿no? Ahora, si Israel sigue atacando Irán, Irán quiere desescalar el conflicto, Irán no le va a quedar otra que seguir atacando también. Y también quiero saber tu opinión sobre el conflicto eterno en Medio Oriente y la gran, cuestión negativa de ver de un lado buenos y malos. Es una cuestión muy compleja para ver estos son los buenos y estos son los malos. ¿O cómo los ves vos? Sí, por supuesto. Si Israel ahora continúa atacando, Irán va a responder y vamos a tener una nueva escalada, ¿no? Pero si hay negociaciones entre Irán y los Estados Unidos, más allá de algunos ataques de Israel, y bueno, Irán también puede considerar que si ve alguna puerta abierta para negociar con Estados Unidos, puede soportar un par de ataques sin responder. Hay que leer sutilmente el minuto a minuto y las negociaciones que se van dando. No pueden pasar las dos cosas. Puede como responder o puede como no, según lo que negocie con Estados Unidos. Y el conflicto en Medio Oriente, y por supuesto que no debe, nosotros culturalmente, históricamente, por la relación con Israel, por la comunidad israelita en la Argentina, etcétera, etcétera, tenemos un vínculo cultural, incluso emocional, mucho más afín a Israel. Por eso desde Argentina generalmente, tanto desde la población como los medios de comunicación, se tiene una postura más afín a Israel. Es entendible, es lógico,
pero desde la interpretación de las relaciones internacionales, generalmente es equívoco o no es claro para entender los conflictos por las cuestiones entre buenos y malos, ¿no? Porque para Israel y para los aliados de Israel, los malos son los musulmanes, los malos son los iraníes, y del otro lado, para los musulmanes, bueno, los invasores, y los malos son los israelíes que están asesinando miles de gazatíes todas las semanas. Es así, o sea, si lo queremos ver emocionalmente, y bueno, cada uno toma su decisión. Si queremos entender el conflicto, no hay buenos y malos, hay intereses. Irán e Israel son enemigos, hay desconfianza mutua, hay enemistad histórica, los dos consideran que el otro es una amenaza a su existencia. Irán considera que Israel es un estado terrorista que está cometiendo un genocidio en Gaza, como también lo creen otros tantos países. Israel cree que Irán es un estado terrorista que quiere destruir a Israel. Por supuesto, si uno quiere elegir postura, la elige. Y si uno quiere entender el conflicto, tiene que comprender que hay intereses, que hay territorios en juego, que Israel es un país muy pequeño que busca expandirse y que busca expandir el control a través de Estados Unidos, que también busca retomar el control de Medio Oriente, e Irán también busca expandir su influencia y su control en la región a través de sus aliados que viene financiando hace muchos años, ¿no? Esa es la realidad. Después cada uno elige con su corazón a quién creerle y a quién apoyar, ¿no? Bien, 8:01 minutos. Gracias, se nos acabó el tiempo, ¿sí? En la primera, muy claro, muy interesante escucharte, te volveremos a convocar. Un abrazo grande. Abrazo grande para todos y que tengan un buen día. Esperemos que esto se calme un poco.